que tuvo un discurso muy emotivo el día jueves. Gracias, senador Juez. Gracias, Luis Juez, por acompañarnos esta noche. Bienvenido. Hola Franco, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿cómo estás después de la votación? Y cuál es un poco tu mirada de cómo sigue este capítulo en el Senado, ¿no? Recién el jefe de gabinete decía que, bueno, van a tratar de dialogar, de negociar. Yo, te voy a ser sincero y puede sonar extremadamente egoísta. Yo estoy tranquilo, nadie se puede sorprender como yo votaba. Creo que la sorpresa hubiese sido que yo votara contrariamente a lo que pienso, a lo que he hecho los últimos 40 años haciendo política. Lo he hablado con el presidente. Yo tengo una amistad con el presidente que está más allá de nuestras miradas en algunos temas que pueden ser distintas. Para mí la amistad no es la uniformidad de pensamiento, sino es una cosa mucho más seria. Así que yo en ese tema no estoy dispuesto a entregar mis convicciones, mis ideas, mis pensamientos, mis luchas, mis peleas, mis dolores, por una situación de comodidad, o por caer bien, o por congraciar. Es la historia de mi vida. Nunca lo he hecho, no vengo a hacerlo ahora de viejo, ¿no? ¿Hablaste con Milei después de la votación? ¿Vos votaste a favor de la ley de emergencia en discapacidad? ¿Y hablaste con él, con el presidente? Bueno, si algo en esta casa hizo que empatizáramos con el presidente fue su empatía por mi hija, por sus problemas, por los problemas que tienen los amigos de mi hija. Yo te he contado a vos, Franco, y le he contado a todo el mundo que el presidente ha tenido 3, 4 gestos de increíble empatía que no encontré nunca en un político, nunca, y los conozco a todos, ¿eh? Yo soy un veterano de la política. Y siempre vinculado a situaciones extremadamente complejas y delicadas. Siempre se ha involucrado así con el pellejo y se ha tirado como el Dibu Martínez, ha volado a tratar de resolver los problemas. Así que si hay una persona en este país, después de mi mujer, que no podía dudar de cuál iba a ser mi postura con respecto al tema de la discapacidad, el presidente Milei me ha visto llorar por este tema en su mesa en Olivo. Así que claramente... Después lo que digan, lo que escriban en las redes, los chupamedia, los fanáticos. Mi papá siempre decía, los fanáticos no le dé bola a Luis porque no hay forma de convencerlo. Eso sí, es cierto. A mí me tiene sin cuidado. Sí. Pero vos desde tu lugar también, ¿no? Y con Milagros y con tu conocimiento político, ¿no te sentís capaz de convencer al gobierno de la necesidad de esta ley, más allá de que la votaste, digo, de convencer de que este es el camino? Decir, mirá, tenés que modificar, tenés que aumentar, la gente está necesitando... un aumento en el presupuesto de este sector, es decir, desde tu experiencia además, porque lo que dijiste recién, los amigos de Milagros, me imagino que los papás te vendrán a hablar, te contarán, te escribirán, te dirán... Yo lamentablemente por mi visibilidad me he convertido casi en un referente de ese espacio, de ese sector, porque claro. La gente me escribe y me dice, mirá Luis, vos si vas a estar con Franco, contale que tu problema... es el nuestro multiplicado por 10, porque como decía mi vieja, de acuerdo al tamaño del traste, son los rebenques. Capaz que el traste mío no sea el del papá de un montón de amigos de Milagro. Por supuesto que sí, pero yo no soy de los que toman decisiones y comprometen a otros, ¿viste? O sea, yo no... yo he estado trabajando durante todo este tiempo, hablando con el director de discapacidad. De hecho, que el mismo jueves estuvo en mi despacho como 1 hora y media, estuvimos charlando, yo le he venido planteando algunas cuestiones, ellos tienen una idea en la cabeza que digo, exprésenla, cuéntenla. Ellos están convencidos que del 1.200.000 pensiones por discapacidad, más de la mitad son absolutamente irregulares. Y ahí está casi el 85% del presupuesto de discapacidad, que es el 5.º presupuesto de la nación, se lo llevan las pensiones. Entonces ellos están convencidos que en un plazo muy perentorio, a partir de que han ahora encontrado un método... por toda una cuestión engorrosa que tenía, que no les permitía avanzar con una velocidad, han encontrado la posibilidad de hacerlo más rápido. Ahí van a tener los recursos para poder afrontar este reclamo, que es absolutamente justo, porque desde diciembre, hay que decir la verdad, los prestadores no han cobrado un centavo. Pero digo, bueno, cuéntenlo, adelántenlo, adviértanle, cuéntenle a la gente. Lo peor que podés hacer es estoy trabajando a full y que la gente no sepa que vos estás entendiendo el problema y trabajando en una solución. No sé, yo no quisiera ser un atrevido ni usar mi relación de amistad con el presidente para comprometerlo y ponerlo en un lugar incómodo. No lo haría, no me gustaría que lo hicieran conmigo. Pero claramente el presidente sabe que este es un reclamo
por lo menos sabe que yo no me prendería en algo que lo lastimara, lo golpeara, lo pusiera en un lugar incómodo. No lo haría, no lo hago. Con los amigos yo no hago esas cosas, pero tampoco me callo la boca. Yo a mis amigos los respeto enormemente, los respeto y les respeto cada una de sus posiciones, pero también ellos saben que ese respeto es de ida y vuelta, ¿no? Sí. Y esto se lo he dejado muy claro al presidente, ¿no? Marcos, sí. Sí, ¿qué tal, Luis Juez? ¿Cómo le va, Marcos Novaro? ¿Cómo anda? Te quería ¿Qué tal, preguntar, ¿qué opinión tenés vos de, creo que tal vez el proyecto más problemático que votó el Senado es la prórroga de la moratoria previsional, ¿no? Que está muy Yo ahí discutido. voté en contra, Sí, Marco. Sí. ¿Qué opinión tenés vos sobre eso? Sí. Tengo un concepto de toda mi vida, Los jubilados no son responsables del populismo de la política que ha destruido el sistema previsional en la Argentina. Un jubilado con 290.000 pesos no es el responsable. Los responsables somos nosotros de haber generado y haber destruido los sistemas previsionales más importantes que tenía el mundo. Yo creo, y lo digo con claridad, en algún momento vamos a tener que poner blanco sobre negro y discutir un sistema previsional donde yo creo que es una absoluta injusticia que una persona que le descontaron durante 35 años tenga el mismo haber jubilatorio que aquel que entró por moratoria por la ventana y sin aporte. Creo que es una injusticia. A la política le sirvió, el populismo se prendió de ahí, juntaron millones de votos, pero lo cierto es que en algún momento va a haber que discutir un sistema previsional que tenga un viso de justicia. Hoy el sistema nuestro es absolutamente injusto. Y lo digo con toda sinceridad, es un sistema, y esa injusticia no puede ser responsabilidad de un jubilado. No son ellos los responsables del quebranto del sistema previsional. Ricardo Canaletti. Sí, ¿cómo le va, juez? Ricardo Canaletti lo saluda, ¿cómo está? Hola, Ricardo, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, maestro? Bien, bien. Le quería preguntar, bueno, frente a la situación que usted también describió, la contraparte sería, no tenemos un peso, ponemos en riesgo el equilibrio fiscal, no hay cómo financiar esto. Entonces, frente a esa respuesta, que es un poco la que motivan los vetos, ¿no? ¿Cómo lo asimila usted? Obviamente que el tema de los jubilados lo compartimos desde ya. A lo que voy es, voy a ver al gerente y el gerente me dice, escuchame, hermano, no tengo un mango, no tengo nada. Tengo que mantener la caja equilibrada y después veo estas cuestiones. Pero no me venga a apurar con eso porque ahora no puedo. Frente a esto, si es que usted lo comparte, ¿no? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se para? Por eso, Ricardo, yo digo que si nos animáramos a discutir sin hipocresía una reforma profunda del sistema previsional, probablemente no estemos hablando de un universo que puede desequilibrar el presupuesto o el equilibrio fiscal. Sea mucho menos oneroso para el Estado, porque sería una carga mucho menos pesada. Pero bueno, mientras no nos animemos a discutir las cosas como son y vayamos poniéndole parche al sistema previsional, va a ser extremadamente complejo. Yo soy de los que creo que ese es un debate que la política se debe, con absoluta transparencia, con absoluta... Yo sé que es muy difícil. Yo puedo garantizarle, por ejemplo, le puedo garantizar que cuando me dicen que hay una enorme cantidad de pensiones para discapacidad otorgadas a punteros políticos, yo le digo, se lo firmo abajo, sin haber visto absolutamente ninguna planilla, porque lo he visto con muchos años haciendo política, recorriendo el interior, he visto cómo punteros políticos hoy tienen pensiones de discapacidad que le correspondería a nuestro hijo. O sea, ahora digo... Claro. Busquemos un mecanismo para acelerar ese tema, para darlo de baja, para denunciar, para poner en evidencia, pero también para recuperar ese recurso, para asignarlo al tema de las prestaciones. De igual manera, digo, el tema previsional es un tema que requiere una profunda reforma y con los costos que eso haya que pagar, pero claramente el populismo le metió mano y muchas veces, y lo digo y me hago cargo de la cuota de responsabilidad que me puede haber tocado, muchas veces nosotros los políticos entendemos, ¿y qué vamos a decir esto es incómodo? Entonces no lo decimos, terminamos consintiendo medidas populistas que después son complicadas y delicadas. Por ejemplo, yo voté en contra de la moratoria porque creo que hay que terminar con eso de una vez por todas, hay que animarse a pensar, pero bueno, esas no son decisiones que tengo yo, responsabilidades Ahora, como senador, Luis, ¿no? El tema de la moratoria, la quiero sumar a Silvia Arce. Ahora, que no haya moratoria, Silvia, implica que... Bueno, por ejemplo, lo que pasa es que lo que plantea el Luis Juez es real, que se necesita un debate realmente profundo del sistema previsional, pero sacar las moratorias de aporte sin reformar el sistema, seguir exigiendo 30 años de aporte, nadie se va a jubilar. Las moratorias realmente son un parche,
¿Por qué existen? Porque tenemos 50% de economía en negro, porque mucho trabajo es en negro, independientemente de que hay casos excepcionales de gente que ha tenido jubilaciones sin aportes y nunca trabajó. Pero Silvia, ¿y qué pasaba antes? Porque yo ayer lo escuché a Luis esto, lo escuché al doctor Ricardo López Murphy contar que cuando él fue ministro de Economía, duró poco tiempo, porque todos ya saben la historia, pero digo, el dato es este, había 4 millones de jubilados. Y hoy, y era un problema. 7. Y era un problema. ¿Y hoy cuánto hay? 7. 7 millones y medio. 7 millones, sí. Entonces, claro, se duplicó. Sí. Si vos no duplicás la cantidad de gente que aporta o cuadruplicás la cantidad Pero de gente que volvemos aporta... a lo mismo. Es un parche, sí, pero es necesario. Porque hoy solo el 10% de mujeres con 60 años llega a los 30 años de servicio. Estos datos son tremendos. ¿Pero qué pasaba antes? Solo el 30% pero de ¿cómo vivía la hombres gente llega a antes, los Silvia? 65. Y cuando Antes había 4 millones siempre de había, jubilados. o sea, había otro tipo de herramientas, evidentemente. Igual esta es la ley de exigencia de 30 años de servicio del año 94. Imagínate que hace muchos años que se exige esto. Ahora, Silvia, una consulta, a ver Sí. cómo lo ves vos o cómo lo ve también Luis Juez, ¿no? Porque yo tengo entendido que el aumento de la masa jubilatoria Sí. a través de las moratorias no fue especialmente distributivo para los sectores más postergados. ¿Por qué? Porque la gente que hizo el trámite en general era de clase media, porque la mayor parte de la gente más humilde se muere antes, y la verdad que terminás Mirá, gastando más plata del Estado a los tipos que no lo necesitan, que son un montón de... No, pero se fue como perfeccionando. Eso hay estadísticas Empezó sobre eso, primero digamos. la moratoria ¿Vos seguís? sin valoración socioeconómica y la última moratoria que dejó de existir en marzo de este año tenía una valoración socioeconómica que valoraba los bienes, los gastos, la persona si había tenido ingreso de dinero. Eso había un... AFIP intervenía en esa valoración. Déjame despedir a Juez, que se tiene que ir. Le quiero hacer la última pregunta y ya vuelvo con Silvia Arce y el tema jubilaciones. Luis, la última pregunta tiene que ver con quien preside el Senado. ¿Qué mirada tenés sobre este nuevo conflicto Villarruel-Milei, ¿no? Es la presidenta del Senado y, bueno, se armó este fin de semana con las declaraciones que hizo tan fuertes, ¿no? Diciendo que ajusten la CIDE y que ajuste en los viajes que hace Milei, ¿no? Es decir, un enfrentamiento directo. Mira, Franco, yo lo digo con todo respeto, como se lo he dicho, Victoria, yo no tengo conversaciones secretas con nadie. Todo el año pasado trabajé como presidente de mi bancada denodadamente para construir una mayoría, porque entiendo que el gobierno le tiene que ir bien y el presidente necesitaba 39 senadores y le metí unos huevos bárbaros, la verdad. Pero la verdad que un día le dije a Victoria Villarruel, mire señora, ante cada solución usted le encuentra prolijamente un problema. Rompa el espejo, es muy vanidosa, muy vanidosa. La suerte, la historia, aprenda de la historia. La historia dice que los vicepresidentes tienen atada su suerte a la del que lo llevó a ese lugar. No es poca cosa. Nosotros tenemos un problema delicado en el Senado, no tenemos gestión parlamentaria. En un lugar donde el peronismo lo gobierna desde el año 83, es muy difícil. Si vos no tenés gestión parlamentaria, si no trabajás en las comisiones, con los presidentes de las comisiones, en labor parlamentaria, si no interactuás, es muy, muy complejo. Yo no sé, no quiero entrar en la interna, no soy de La Libertad Avanza. Creo que, sinceramente, pero sí te puedo decir que la historia de la Argentina dice que la suerte de los vicepresidentes está atada a la del presidente. Es cierto, sí, pero sí, cuando sí. te ponen un espejo y te vienen con encuestas y te llenan el oído, yo te lo he dicho muchas veces, Franco, el poder es un gran afrodisíaco y si vos no estás preparado te enloquece rápidamente. Entonces... Yo no, y lo digo porque, y se lo he dicho porque he conocido a todos los presidentes, a todos los vicepresidentes estos últimos 40 años. Y la verdad que hay que conocer de la historia. Ahora, si vos tenés un proyecto personal, eso atenta decididamente con la posibilidad cierta de que las cosas puedan triunfar. Recién te escuchaba la autora del libro, que inclusive me llamó varias veces para pedirme... Sí. Y le dije, mire señora, yo no voy a ser objetivo para opinar y capaz que le genere un conflicto en el libro que está escribiendo, así que busque a alguien que pueda hablar con más objetividad, porque justo me llamó en los momentos que yo estaba a los tiros con la vicepresidenta, porque entendía que esta cosa vanidosa de peleas internas, yo estoy harto de ver cómo los vicepresidentes se quieren desmarcar y terminan generando en un lugar terriblemente importante como el Senado de la Nación un nivel de complicaciones
constitucionales, porque por el Senado pasa la designación de los militares, la designación de los jueces, la Corte Suprema, pasa el juicio político, es muy complejo. Entonces, si eso no funciona, y desde el 83 a la fecha el peronismo ha tenido un número muy importante, es regalar en serio la pelea. Entonces, muchas cosas de las que pasan tienen que ver con estas disputas que yo, la verdad, sinceramente te lo digo, Franco, no las entiendo, no las comprendo. El que toma la decisión es uno solo. La gente vota un presidente y ese presidente eligió un vice. Ese vice tiene que atar su suerte. Cualquier otra historia y todos esos boludos que te rodean y te cuentan una película y te dicen, mirá, que esto puede pasar y vos estás ahí en la línea sucesoria. Tremendo eso. Yo te digo mi experiencia. Mi experiencia te dice que una vez que el peronismo te quiere, sale a cortar cabeza, la corta con todo el mundo y no te van a respetar ningún lugar ni rango. Así que me parece que es una pelea estúpida que claramente lastima la democracia y las instituciones. Gracias, senador Juez, por estos minutos. Gracias por atendernos. Un abrazo, hasta luego. Es la marcha del león, rugiendo cada